Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Buscando la Verdad. Les hablan sus hermanos en Cristo, Edwin y Gelson, y hoy estaremos hablando del tema tatuajes y las marcas en el cuerpo. En el sondeo de este tema tuvimos 412 votos, donde el 70% de ustedes votaron que la Biblia lo condena, mientras que un 30% dice que la Biblia no lo condena. Y ahora con ustedes sus hermanos Edwin, Gelson. Estoy por aquí. No me he perdido, estoy por aquí. Sí. Un saludito cordial a todos los que nos están escuchando y los que nos siguen a nosotros domingo tras domingo. Antes que todo, queremos disculparnos porque la semana pasada pues no tuvimos ningún programa al aire porque el hermano Edwin y yo nos encontrábamos viajando para acá, para la isla de Puerto Rico. Acá tenemos unos compromisos que tenemos que cubrir. Hemos estado en la obra del Señor desde que llegamos, definitivamente. Y hemos estado haciendo unos arreglitos en la casa que le hacían falta, porque después que María, pues Edwin, esto quedó grave. Pero ni modo, hay que echar para adelante y en el nombre del Señor, pues nosotros nos movemos y no debe haber nada que nos detenga a nosotros, porque la palabra nos dice a nosotros que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Ah? ¿Qué tú crees, Edwin? No, eso es muy cierto. Hoy como siempre, vamos a empezar el programa haciendo una pequeña introducción y vamos a tocar un poco en la historia de dónde provienen los tatuajes y de dónde proviene el nombre, que me llamó mucho la atención. Bueno, para empezar, los tatuajes es una de las formas más utilizadas en el mundo entero para modificar el cuerpo, donde estos tatuajes se dividen en tres categorías, y las categorías son decorativa, simbólica y pictórica. El proceso en el cual se inserta o se crea un tatuaje es usando una aguja o varias, y estas agujas penetran de 1 a 2 milímetros de la piel, donde se inserta una tinta o algún tipo de pigmento. No exactamente tiene que ser tinta. Los tatuajes han sido parte de nuestra cultura y civilización, desde los comienzos de la sociedad, ya que Discúlpenos, pero estamos teniendo un poquito de problemas técnicos por acá. Bueno, ya estamos de vuelta. Okay. Para empezar de nuevo, los tatuajes han sido parte de nuestra cultura y civilización desde los comienzos de la sociedad, ya que estos eran o siguen siendo utilizados como una manera de identificación, como ritual de paso de la adolescencia a la madurez, símbolos religiosos, marcas que describen el estatus social. Se utilizan como decoraciones, como actos de valentía en aquellas tribus o creencias que tienen sus guerreros. Se pueden utilizar también como señuelos sexuales, como también son utilizados como un acto de castigo por crímenes cometidos. Y eso que tú estabas haciendo ese research ahí en estos días, yo me estaba preguntando porque te vi buscando tanto y tanto y tanto. Te voy a hacer una pregunta. En algún momento dado, ¿tú encontraste algo donde te ilustrara que estos tatuajes tenía que ver con algún aspecto cultural? Sí. Los tatuajes, como dije al principio, han sido un símbolo han sido tema o símbolo de identificación. Okay. En el tiempo del Holocausto era práctica común que en los campos de concentración en Auschwitz se marcaron a los prisioneros judíos con un número de identificación. En algunos casos, algunos de ellos se marcaban con un símbolo. Luego se puede decir que en la dinastía china las autoridades utilizaban tatuajes en la cara como una forma de castigo para los criminales. Y aquí empezamos a ver cómo es que se empieza a llevar la negativa connotación en contra de los tatuajes. Si vamos al Imperio Romano, el Imperio Romano también tomaba parte en esta práctica, donde a los esclavos y los gladiadores se marcaban. Los esclavos eran tatuados con la palabra taxes pagados, y a otros esclavos que trataban de huir del sitio donde se encontraban, se le marcaba en la cara la palabra trato de escapar. ¿En serio? Eso es así. Wow. Eso, si tú eras lo que dicen en inglés a runaway slave, ajá, se te ponía en la frente exactamente eso, para que todo el mundo supiera
que tú habías tratado de escapar. Mira, no para mí, sabes que en otra palabra, si te escapaba te iban a coger como quiera. Exacto. Tremendo está Estaba eso. fichado para siempre. Wow, qué increíble. Debido a las escrituras de la Biblia, el emperador Constantino prohíbe esta práctica alrededor del año 330 a.C. Luego los primeros 7 consejos de la Iglesia Ortodoxa prohíbe las marcas en el cuerpo y las toma como una tradición pagana. Wow. Más reciente, se descubrió el cuerpo de un hombre que fue llamado Otzi, el hombre de hielo. Y este cuerpo fue encontrado en el 18 de septiembre del año 1991 por 2 turistas alemanes en una altura de 10.530 pies en la cresta de las Alpes Philippines del área Otzal. El cuerpo fue llamado, como les dije, Otzi, el hombre de hielo, que ahora es una momia naturalmente preservada por las temperaturas bajas donde se encontraba. Y este hombre vivió alrededor del año 3330 BCE. Y cuando lo encontraron, él mostraba 61 tatuajes por todo su cuerpo, incluyendo la espalda, pierna y muñecas. Wow. Y esto es para entrar un poco en para que vean viendo que los tatuajes no son nada nuevo. No fue algo que empezó hace 50 años atrás, ni 20 años atrás. Esto es algo que lleva miles de años. No, fíjate Edwin, y tienes razón en el punto que estás tocando ahora mismo, porque la realidad es que hasta la misma Biblia en el Antiguo Testamento, que ahorita vamos a estar llegando a esos asuntos, también había lo que hoy conocemos nosotros como tatuaje, porque en la Biblia le pone otro nombre, y hay muchas traducciones que no quiero entrar en detalle porque ya mismo voy a entrar en ese versículo, pero hay muchas traducciones que el versículo famoso de todo el mundo para estar diciendo que los tatuajes son prohibidos y condenados por Dios, muchos se van a llevar una sorpresa ya mismo. Ese versículo en el original hebreo no utiliza la palabra tatuaje como en las traducciones modernas de hoy día, que quizás los traductores en aquel tiempo, en el momento que la tradujeron, porque hay muchas versiones pues, que están hechas as far as 2011, so ahí hay muchas que son recientes, entonces muchos de ellos pues asociaron esto con aquello y pues eso debe ser un tatuaje, boom, y lo pusieron la palabra tatuaje en muchas de las traducciones, pero realmente no es un tatuaje. La Biblia no está hablando de un tatuaje, de hecho. Continúa ahí, Edwin, porque es que no quiero entrar en detalles. No, de hecho, todavía. Eso lo vamos a dejar para ya pronto. ¿De dónde viene la palabra tatuaje? El origen de la palabra tatuaje proviene del siglo XVIII, del lenguaje samoano, donde la palabra tatuaje significa golpear con fuerza, o con la mano, o con un tipo de adherimento. O sea, si tienes algo en la mano, pues estás golpeando fuertemente con eso. La cultura japonesa le llama a los tatuajes irezumi, que significa para ellos cuando uno inyecta tinta en su cuerpo. La palabra para describir el arte tradicional del mismo es horimono, y la palabra tatuaje solamente ellos la utilizan cuando el arte proviene del área occidente. Ok. Un poco más allá, la primera máquina de tatuaje fue hecha en el 1891 por un artista llamado Samuel O'Reilly, cuando descubrió un dispositivo llamado el bolígrafo eléctrico inventado por Thomas A. Edison en el año 1876. Qué interesante, porque Edison, mira esto, es que yo te digo que el ser humano es algo serio. Edison hace un invento, o sea, hace su propia creación, y entonces alguien viene y lo mira y le busca la vuelta y utiliza un invento para hacer otro invento. Eso es así. Es tremendo. Entonces ya pues ya pasado este tiempo, en los Estados Unidos, en los comienzos, la mayoría de los tatuajes fueron hechos por artistas que eran aficionados polineses o japoneses en los puertos marinos en todo el mundo, donde estos tenían gran demanda, especialmente por los marineros americanos y europeos,
De ahí es de donde sale el tipo de tatuaje que se le llama American Traditional. Que si vieron el arte del programa, ese fue el arte que utilicé para esos fueron los dibujos que utilicé para el programa. Hoy en el 2018 las ciudades con el índice más alto de tatuajes son New York, Las Vegas, San Diego, Phoenix, Arizona, Denver, Colorado. New York teniendo el índice más alto de salones de tatuajes por estado. Con todo esto dado, podemos ver de que los tatuajes no son nada nuevo. Se vienen haciendo desde mucho tiempo atrás. Como explicaba antes, las tribus los usaban especialmente como una manera de diferenciarse unos a los otros, como decoraciones, como cuando ya tú crecías y llegabas a ser adulto, pues se te hacían ciertos tatuajes para que tú le dijeras a los demás de que ya habías pasado por ahí. Entonces ahí es donde vamos ahora a entrar en la parte. Pero fíjate, Edwin, te quiero interrumpir porque es que dime. realmente el último programa que tuvimos, que anunciamos que íbamos a estar hablando sobre los tatuajes y la palabra de Dios y lo que la Biblia pues dice al respecto y lo que no dice al respecto, por ponerlo de esa forma. Pero no sé si te acordarás, haciendo un recap, que estuvimos comentando al aire de cómo los tatuajes son mal visto por la gran mayoría de las personas. No hoy día tanto, porque tú sabes que antes eso era un tabú. Hoy día pues ya todo el mundo tiene tatuajes y vemos policías por ahí con tatuajes, y bomberos, y jueces, y abogados, y qué sé yo. Pero en antaño, tú recordarás que tener un tatuaje todo el mundo lo catalogaba pues como un pillo, un expresidiario, y ese sinnúmero de cosas. Pero cuéntame, que comenzaste a hablar en ese último programa, en tu última iglesia, no queremos mencionar nombre para que las personas después entonces no vayan a pensar que estamos hablando más de una iglesia en particular, pero ¿cuál fue tu experiencia cuando esas personas te vieron con tatuajes en la iglesia? Bueno, dando mi historia, no lo voy a tomar como un testimonio, vamos a sentarnos a tomar un pequeño curso de historia. Yo he tenido tatuajes desde hace un montón de tiempo. Todos mis tatuajes representan mi familia, a personas a las cuales amo y adoro con toda mi alma. ¿Y qué pasa? Que cuando yo entro al sistema de la iglesia, porque yo no nací en este tipo de creencia, pues yo regreso a los caminos del Señor, lo cual siempre he estado en los caminos del Señor, pero me había apartado por un tiempo. Ahora regreso a los caminos del Señor y me encuentro con que dentro de esta iglesia había mucho prejuicio por los tatuajes. Wow. Y sí, siempre hay prejuicio porque, como estaba explicando antes, o sea, una persona con tatuajes automáticamente se ve sucia, no se ve digna y trae malas connotaciones. ¿Por qué? Porque una de las razones más importantes de todo esto es que porque todo lo que vemos en la televisión es que la persona con tatuajes siempre comete crímenes. La persona con tatuajes siempre hace algo malo. Mientras que la persona limpia no comete crímenes, no hace nada malo y se porta súper bien. Durante el tiempo pasa, yo ignoro parte de las críticas y parte de las miradas porque uno se da cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no escondo mi arte. Mi arte es mío, es mi cuerpo. Y no tengo por qué estar con una bolsa de esas de basura negra puesta para que nadie me esté criticando. No, mira, Edwin, yo te voy a decir una cosa. La verdad del caso es que vamos a entrar en ese tema ya en breve, porque yo también estoy loco por entrar a lo que vinimos, pero la realidad del caso es que el asunto aquí, que si tú vienes a los pies de Cristo y tú vienes con un corazón arrepentido, humillado y pides perdón, y tú aceptas a Cristo en tu vida como la persona que te va a dirigir de ahí en adelante y te va a salvar, ¿puedes pensar tú en algún momento, o cualquier hermano que me está escuchando allá afuera, que Dios no lo ha de perdonar? Óigame, hermano, sabemos que sí, como cristiano, que lo va a hacer. Así que el tema que se gira alrededor de los tatuajes de hoy, no solamente nos estamos concentrando en las personas cuando llegan a la iglesia ya con el tatuaje, porque es obvio que anteriormente pues quizás no buscaba del Señor o era apartado y pues por alguna razón u otra se hizo su tatuaje. Pero la realidad es que el tema de nosotros también va a girar alrededor de los cristianos. ¿Que puede un cristiano practicante hacerse un tatuaje?
Esa es la pregunta que nosotros le estamos haciendo a ustedes en la noche de hoy. ¿Puede hacerse tatuaje? Dice la palabra que no puede. Yo les puedo decir algo, ustedes se van a sorprender porque en este sondeo, a pesar de que es uno de los primeros sondeos que no participan muchas personas, eran como algunas 412 personas que participaron, con un 75% de las personas diciendo y aseverando que la Biblia lo condena. Pero estamos seguros de eso, estamos seguros de que no estamos sacando fuera de contexto un versículo. ¿Ve? Porque ese es el asunto aquí, que nosotros vemos las cosas, las leemos y rápido las sacamos, eso es así, eso es así. Y No, si la lee una persona, Edwin, que tiene su opinión contra los tatuajes, o no le gusta, es apático a ellos, o tuvo una mala experiencia con ellos, con alguien que tuviera un tatuaje, exacto, entonces viene y lo malinterpreta y dice, es que la Biblia dice que no se puede tener tatuaje. Pero realmente no, de hecho, estamos seguros de eso. No, perdona que te No. interrumpe. Bueno, Sí. no, quería que terminar para terminar con lo que les estaba contando. Yo me bautizo bajo la doctrina y no pasaron 24 horas para ponérselo más claro. Y los comentarios llegaron a donde a mí, que por el hecho de que yo tenía tatuajes, a mí me habían tildado de drogadicto, de que yo vendía drogas, sí, de que yo había matado gente. Entonces, ¿qué pasa? Que como está diciendo el hermano Gelson, como cristianos realmente, que somos practicantes, porque yo soy practicante, y aunque vuelvo y les repito, o sea, eso es una cosa a la cual la vamos a tocar luego más adelante en el programa, donde vamos a martillar esa parte. O sea, usted como cristiano practicante, ¿usted está haciendo algo malo porque tiene un tatuaje? Hombre, no, chico. Hombre, no. Y nada, bueno, luego que, para no darle largas al asunto, luego de que esto sucede, yo me entero de los comentarios y yo, pues, siendo la persona que soy, carismática, simplemente me dio gracia. Porque yo en mi corazón sé que nada de eso es cierto. Soy un padre de familia, tengo mi familia, nunca he tenido problemas con la ley, no tengo record, nunca he ido preso, nada que ver. Simplemente lo admito públicamente y abiertamente, me gustan los tatuajes y eso es todo. Los veo como una forma de arte y esa es mi opinión, como cristiano activo que soy. No, claro. Pero mira, yo voy a entrar ahora en el aspecto bíblico, porque sé que hay muchos. Dicho eso de paso, sabes que esta semana de hecho lo estuvimos hablando hace unos momentitos antes de empezar, que entre los que votaron en el sondeo, hubieron personas que entre ellos mismos se quieren alar los pelos, hermano. Miren, hermano, nosotros ponemos un sondeo con relación al programa próximo que vamos a tener con ustedes, y eso nosotros lo tomamos como un medidor para saber dónde está nuestra audiencia, qué está pensando nuestra audiencia, y en base a eso no es que nosotros vamos a ajustar a ustedes. Eso no va a pasar, mi hermano. Si te está pensando eso, quíteselo de la cabeza, porque el hermano Edwin y yo somos muy directos y nos mantenemos en la línea de lo que venimos a hacer. Si usted se ofende, no es nuestra intención ni ofenderlo a usted ni a su creencia. Nuestra intención aquí, como se llama el programa, Buscando la Verdad. Te buscamos la verdad histórica y te traemos la parte bíblica. Y ustedes saben que la parte bíblica hace un support, ¿cómo le puedo decir esto? Sí, le da una fortaleza a la historia porque ya estaba escrita anteriormente en la palabra. Nosotros le traemos esos dos ámbitos y ustedes pues lleguen a sus propias conclusiones, pero no pueden esperar que nosotros nos vayamos a juntar con ustedes porque ustedes están peleando en los sondeos que nosotros hacemos, que no los hacemos con ninguna mala intención, sino como le dije, como un medidor, y ustedes pues comienzan a discutir entre ustedes allá y pues cada cual tiene derecho, hermano. Yo no los voy a criticar. Nosotros, Edwin y yo, yo dudo, ¿verdad? Contando con el Señor, no vamos a parar de hacer los sondeos porque los sondeos son parte de nuestro programa. Y si usted quiere seguir en ese asunto, pues mire, siéntase feliz de hacerlo. Cada cual tiene derecho a expresarse de la forma en que quiera. Claro, siempre y cuando ustedes discutan entre ustedes con respeto, con cordura. Si usted comienza a usar epítetos contra las demás personas o comienza a expresarse mal contra otra denominación, pues simple y llanamente nosotros lo vamos a bloquear y usted no va a poder escucharnos más. Tan sencillo como eso. Óyeme, espérate, Edwin, que ahora que quiero compartir esto con los hermanos. Es más, voy a dejar que seas tú el que se lo comente. ¿Qué fue con qué comentarios cerraron el programa pasado de las mujeres y los pantalones? Bueno, eso para nosotros fue una gran sorpresa, por decirlo así sarcásticamente. El programa de los pantalones cerró, donde nosotros
les enseñamos a ustedes que no se puede sostener bíblicamente que la mujer no puede llevar pantalones a la iglesia o en su vida diaria, porque realmente no está rompiendo ninguna ley moral ni está haciendo nada malo. El hermano Gerson y yo sí cerramos el programa donde le dijimos a las damas que se pusieran el pantalón, que no había nada malo. Cuando regresamos a nuestras pantallas había un comentario de una persona a la cual no voy a mencionar el nombre porque no viene al caso, y la persona nos dijo, no escuchen este programa porque este programa es diabólico. Y nosotros de lo que estábamos hablando era de ropa, de pantalones. No estábamos, ni siquiera se mencionó ni el enemigo ni nada que tuviera que ver con nada de eso. Así cerramos el programa. Y miren, hermano, nosotros simplemente traemos un estudio aquí, tocamos temas controversiales porque nadie quiere hablar de ellos. Y precisamente estos temas controversiales y estos versículos que vamos a empezar a traer en programas futuros, que se les da mala interpretación, son los asuntos que nadie quiere hablar, pero tenemos que hablar de ellos, hermano, porque si nosotros permitimos que estas cosas siguen siendo tabú o las seguimos aceptando por el mero hecho de que es una costumbre, una tradición, escuchar disparate como muchas veces escuchamos, nosotros no vamos a cambiar como cristianos y nunca va a haber unidad entre nosotros. Nosotros tenemos que educarnos. Pablo, en el capítulo 15 de Romanos, habla muchísimo de eso, y no voy a entrar en detalle en ese capítulo 15, porque de ese capítulo 15 hay un versículo que está bien sacado fuera de contexto, y ya próximamente vamos a tener un programa sobre ese asunto. Pero la realidad es que cuando nosotros nos educamos en la palabra de Dios y nosotros compartimos la palabra de Dios entre hermanos, como hermanos, y podemos, hermanos, mire, podemos debatir, podemos diferir. Usted puede entender algo diferente a mí, y Dios le puede estar dando a usted una instrucción diferente, pero le voy a decir una cosa: la palabra de Dios es la misma, no va a cambiar. Así que si Dios dijo que este es verde, no me diga que te lo reveló a ti y te dijo que era azul, porque ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco no es un Dios cambiante, ni se ajusta a nosotros los pecadores. Nosotros tenemos que ajustarnos a nuestro Creador. Pero si usted tiene una opinión, o usted simple y llanamente pues no creen lo que le estamos diciendo porque usted se va a trancar en la suya, pues mire, gloria a Dios por eso, pues porque usted sabe una cosa, pues si usted se siente bien, pues siéntase bien. Nosotros no vamos a dejar el programa ni lo vamos a criticar por eso. Nosotros vamos a seguir. Pero vamos a entrar entonces a lo que quería entrar. Miren, hermano, para muchos cristianos el tener un tatuaje es considerado un pecado. Muchos porque han sacado fuera de contexto algunos versículos de la Biblia para poder sustentar esta acusación. Y digo una acusación porque cuando alguien comete un pecado está haciendo ¿qué? Miren, ya me cuenta eso, pero un error que vemos comúnmente entre los cristianos es que para ellos pecado es todo lo que ellos definen como desagradable, ya bien sea a Dios o a ellos mismos. Para el cristiano todo es pecado. Uy, usted no puede hacer eso. Uy, usted no puede hacer aquello otro. Eso es pecado. Bueno, pero realmente son pecados, porque todos los actos de todo el mundo no necesariamente quiere decir que redundan en un pecado, ¿me entiendes? Pero para muchos cristianos, especialmente para las personas mayores, entradas en edad, que viven esta vida de ahora estoy en la iglesia y yo corrí más que tú, yo caminé más la vida que tú y yo te puedo enseñar. No, mire, hermano, no todo lo que se hace en la vida de un cristiano conduce a un pecado, ¿ok? Para poder nosotros concluir si es pecado tatuarse o no, debemos comenzar por definir qué es el pecado. La Biblia define al pecado como el acto de infringir la ley de Dios, o sea, violar la ley de Dios. Esto lo dice claramente en el libro de Primera de Juan, capítulo 3 y el versículo 4, y se los voy a leer. Y dice allí, voy a tomar primero la Reina Valera del 60. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La Nueva Versión Internacional dice, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Entonces, ya establecimos cómo la Biblia define el pecado. El pecado es infringir la ley moral de Dios. Eso es lo que es pecado, infringir la ley moral de Dios. Entonces, hacer o pensar en cualquier cosa que está en contra de la ley moral de Dios es un pecado. Ahora, la pregunta que ahora debemos hacernos es, ¿prohíbe la Biblia el uso de tatuajes que tanto los cristianos como los no cristianos se hacen en sus cuerpos hoy día?
Vamos a contestar esa pregunta porque durante muchos años muchos pastores han enseñado que es pecado hacerse tatuaje. Y yo no sé dónde en la ley de Dios moral están los tatuajes metidos. Pero vamos a llegar a eso, porque usted estará quizás adelantándoseme y estará buscando con qué ripostarme en sus comentarios, pero escúcheme detenidamente y puede contestar si usted quiere, no hay problema, nosotros le vamos a recibir sus comentarios, serán bienvenidos, no importa qué tipo de comentarios. Pero durante muchos años, como le estaba diciendo, los pastores han enseñado que es pecado el hacerse tatuaje, utilizando versículos como los que encontramos en Levíticos 19, capítulo 28 y Primera de Corintios capítulo 6, el versículo 19. Y yo voy a entrar en detalle ahora porque ahora vamos a definir eso. Vamos a analizar el verdadero contexto de estos dos pasajes bíblicos para ver si estos verdaderamente están hablando sobre la prohibición de los tatuajes y si a los dos y si ellos dos están llamando el tatuaje pecado. Sí, porque es que, como le estaba diciendo anteriormente, aquí el cristiano el cristiano no es feliz, hermano. Edwin, el cristiano no es feliz porque el cristiano vive tratando de no pecar, Cristo dijo, sed santos como mi Padre que está en el cielo es santo, porque sin santidad nadie verá a Dios. Entonces aquí nosotros estamos peleando, tratando de ser santos en la tierra. ¿Qué tú crees de eso, Edwin? O sea, nosotros estamos, en vez de ser cristianos felices en Cristo Jesús, que nos salvó, que nos está dirigiendo nuestra vida, que nos bendice día a día, que nos ama, y ustedes lo que hacen es tratando de no violar la ley, y no pecar, pero siempre están pecando. No, de hecho, Sí. traes un punto, y esto nosotros lo hemos discutido cien número de veces, donde estamos tratando de formalizar cuál es realmente la idea detrás de la perfección que el cristiano está tanto buscando. ¿Qué es lo que realmente está tratando de encontrar? Porque si no es con el famoso comentario, la Biblia dice que eso es pecado, te vas a quemar en el famoso infierno, o si no es con marginando a los demás, o tal vez no tratándolos de la manera correcta, hasta por la comida que se comen. Algo que es tan simple. Yo solamente como vegetales. Eso automáticamente significa que yo soy mejor que tú, que estás comiéndote un pedazo de pollo. Claro que sí. Y aún con la comida, ya tú sabes lo que dice Pablo. El que come carne y lo hace para el Señor, pues que coma carne para el Señor. Y el que quiera comer vegetal y lo quiera hacer para el Señor, pues gloria a Dios, hágalo para el Señor. Exacto. Pero no estemos criticándonos unos a los otros. Mire, vamos a analizar Levíticos 19:28, porque ese es el versículo favorito de todo el que quiere hablar mal de los tatuajes. ¿Y usted sabe por qué? Porque no hay ningún otro versículo en la Biblia que hable de ello. Dicho sea de paso, Edwin, y lo quiero comentar al aire, sabes que una persona nos escribió esta semana, hermano, los tatuajes son prohibidos en la Biblia, váyase al libro de Números y búsquelo. No lo voy a decir dónde está, pero búsquelo usted. Yo me eché a reír porque yo te voy a decir, Cristo dijo que te iba a perder, lo dice en la Biblia, vete a buscarlo tú. ¿Me entiende? No, hermano, si usted quiere probarnos a nosotros, no probarnos mal, porque de aquí no se trata de querer saber más que nadie, porque aquí es de la sabiduría, la gloria es para Dios, es de Él, no de nosotros los hombres. La opinión de usted y la mía y la de Edwin, como he dicho en otras ocasiones, no cuenta. Ok, pero si usted quiere traer un punto y quizás nosotros no lo hayamos visto, pues tráigalo en buena ley, porque de eso se trata. Usted aprende y nosotros aprendemos de usted también, porque nosotros aquí no lo creemos que sabemos todo, hermano. No, señor, para nada. Levíticos 19:28 dice, no se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos, hay una coma, así que paramos ahí, ni tatuaje en la piel, yo soy el Señor. Utilicé esta versión donde dice tatuaje, pero hay otras versiones que no dicen tatuaje, y yo le voy a pedir a Edwin que busque aquí en esta Biblia, ese versículo para ver cómo lo dice ahí, Levítico 19:28. Pero en primer lugar, tenemos que entender de qué está hablando todo el capítulo 19. Pues no solo está hablando sobre las marcas o heridas en el cuerpo, sino de un número de cosas que Dios está prohibiendo hacer al pueblo de Israel. Y si como cristianos hoy queremos implantar la prohibición del versículo 28 como tatuaje en la iglesia y catalogarla como un pecado, entonces tendríamos que vivir por las demás prohibiciones.
de todas las provisiones que están aquí, que Dios le impuso en el capítulo 19 al pueblo de Israel, tenemos que vivir por ellas, porque usted no me va a decir a mí, yo voy a coger el 28 y lo otro no me concierne a mí. No, porque Dios no brega de esa forma, y usted no puede interpretar la Biblia de esa forma, porque eso es un disparate garrafal. Usted no puede sacar la Biblia ni los versículos del contexto en que están escritos. Si Dios comenzó a hacer unas prohibiciones, y entre ellas cayó esa ahí, pero esa prohibición no es simple y llanamente porque se está haciendo marcas o rasguños. Ahí hay otro asunto detrás, y es la idolatría, hermanos. La idolatría. Entonces, no podíamos utilizar vestidos o ropa alguna con diferentes tipos de hilo. Lo dice en el mismo capítulo. No podíamos utilizar una camisa con mezcla de algodón y poliéster, porque como el versículo 19 de ese mismo capítulo dice que no se pueden mezclar diferentes tipos de hilo, pues no podíamos poner una camisa de poliéster con algodón, que muchos la tenemos por ahí, las compramos. Porque vuelvo y le repito, si yo voy a aplicar al Levítico 19:28 y lo voy a malinterpretar y decir que está hablando de tatuaje, y lo quieres aplicar, tienes que aplicártelo todo en el mismo contexto. No puedes ser selectivo en coger una sola cosa y lo demás decir, no, eso no es para mí, eso es para Israel. No, porque el capítulo 19 se le está hablando a Israel completo. ¿Me entiendes? Entonces, tendríamos que estar ofreciendo la ofrenda de un carnero, como lo dice los versículos 21 y 22, y ustedes saben que la ley de los sacrificios quedaron nulas cuando Cristo murió en la cruz, que en ese momento se desgarró el velo dentro del templo y se acabaron los sacrificios. Pero el versículo 19 está diciendo, el capítulo 19 con el versículo 21 y 22 está diciendo que Dios le estaba hablando a ellos todavía sobre la ofrenda de un carnero. Y si usted va a aplicar el Levítico 19:28 por los tatuajes, lo tiene que aplicar completo, hermano. Usted no me puede venir a decir a mí que usted va a coger lo que a usted le conviene para sacar una cosa fuera de contexto, porque usted cogió ese versículo de Levítico 19:28 para hacer una predicación y usted se la llevó a una congregación. Dios castiga a los que se ponen tatuajes. Miren como Dios dijo aquí que los tatuajes no se pueden usar. Usted está sacando eso fuera de contexto, porque realmente el contexto de eso era que no hubiera idolatría. Porque cuando usted se hacía un rasguño o una marca, Edwin, tú conseguiste ese versículo allá. Levíticos 19:28. Sí, ¿me puedes leer esa versión que tú tienes ahí? Levíticos 19:28 nos dice: y no haréis rasguño con vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Yo Jehová, palabra de Dios. ¿Ve? No, fíjate que ahí ya no está usando la palabra tatuaje, y esa es la Reina Valera del 60, la Biblia arcoíris. Sin embargo, escuchen bien, el versículo está diciendo, no te hagas una marca en tu cuerpo para acordarte de un muerto, porque ya lo estás idolatrando. Por eso es que me estoy poniendo la marca, porque, ese era el nene que yo amaba, te recordaré por siempre. ¿Ve? Y Dios está diciendo, y después te dice, no te me hagas nada, porque yo soy el Señor. No tienes que estar idolatrando a nadie, porque Dios es un Dios celoso. Miren, nosotros tendríamos también que esperar 3 años sobre el fruto de cualquier árbol que sembramos en una finca u un hogar, para luego esperar 1 año para consagrarlo, y no sería hasta el 5.º año que entonces podríamos comer del árbol, de acuerdo a los versículos 23 y 25 del versículo 19. ¿Se fijan? O sea, no vamos a coger nada más que el 28, vamos a cogerlo todo en el contexto completo de lo que se está hablando ahí. Y si usted quiere aplicar el 28, usted lo tiene que aplicar todito. Y le pregunto yo, usted tiene un palo de China, ¿usted va a esperar 5 años o 6 o 7 años para chupar de él? Por favor, hermano. No, ahí tú sabes que cuando son esas chinas bien ricas, uno media verde, uno se la lleva. Uno no espera. Claro. Entonces, y otra cosa, el versículo 27, antes de ese 28, dice, los varones no podían cortarse o espuntarse sus barbas, como dice ese versículo. Entonces, tendríamos que estar torbados por ahora. No podemos imputarnos el pelo, porque vuelvo y le repito, no lo podemos sacar de contexto, y para poder aplicar el 28 lo tenemos que explicar el capítulo 19 completo. No me venga a ser selectivo. Y vamos allí, y ya le estoy diciendo que Dios está hablando, no te haga la marca en memoria de un muerto, porque esa marca es una idolatría, porque lo estás haciendo por alguien, por un ser humano que en algún momento dado fue grande en tu vida y tú te quieres acordar de él. Pues no, Señor, porque Dios quiere que tú te acuerdes de él, no del muerto. Deja que los muertos entierren a los muertos y te vayas a hacer lo que Dios lo mandó a hacer. De eso es lo que está hablando ese versículo, hermano. Ese versículo no está diciendo que usted no se puede hacer tatuaje. No lo dice en ningún lugar. Ahora,
vamos a ser honestos. ¿Cuántos pastores y cristianos que utilizan el versículo 28 para prohibir los tatuajes se circunscriben todo a estas exigencias del capítulo 19 completo? Mire, la respuesta es ninguno, hermano. Entonces, la próxima pregunta obligada es, ¿por qué solo se toma el 28 y los demás no? Porque ¿qué es lo que dice Dios que está prohibido en el versículo 28? ¿Qué tipo de tatuaje es el que Dios está prohibiendo, como usted le llama tatuaje? Dice que se hagan heridas en el cuerpo por causa de los muertos. Y por causa de los muertos. Y la Reina Valera contemporánea dice que se hagan cortes, marcas en el cuerpo por causa de un muerto. Cuando usted se hace una marca por causa de alguien que usted ama o amó y todavía piensa en él, usted está idolatrando a esa persona, hermano. Eso es lo que usted está haciendo y de eso es lo que está hablando. Por eso que termina Dios con un rotundo: yo soy el Señor, alabado sea Dios. Eso es lo que quiere decir ahí. Él no está diciendo ahí que tú no te puedes hacer tatuajes, porque está sacando eso fuera de contexto. Entonces, como dice, no te harás marca en el cuerpo, pues eso debe ser un tatuaje. Y entonces sacamos las cosas fuera de contexto y comenzamos a predicar disparate. Y el pastor que me está escuchando y el evangelista que me está escuchando, o la pastora que me está escuchando, si usted está haciendo eso, eso es incorrecto, hermanos. Vamos a explicar la palabra como tal nos fue entregada. No saquemos nada de contexto para poder please las masas. Aquel que odia el tatuaje quiere escuchar una cosa así para después ver al hermano con un tatuaje y estar criticándolo. Y Dios no le agrada eso. Cuando nosotros examinamos lo que se está diciendo en estos textos, Dios no está prohibiendo toda clase de tatuaje en el cuerpo, como los tatuajes estéticos que utilizan las personas hoy día para tener presente cualquier tipo de recuerdo, no de un muerto, o simplemente porque le gusta el tatuaje como una forma artística o arte. Y lo voy a subrayar: artística o arte. Y no se me adelante, porque yo sé que hay un montón ahí en los comentarios a punto de explotar. Pero usted tiene que escuchar todo este programa para que usted entienda. Si usted después de este programa, usted quiere seguir acusando a la gente y usando mal un versículo para decir que Dios está prohibiendo, y fíjense esto, una prohibición, y que Dios está prohibiendo eso porque Dios lo castiga y lo está considerando el pecado, usted miente. Porque los tatuajes no están en la ley moral de Dios y es ahí donde nosotros pecamos. ¿Ve? Cuando usted viola, lo acabamos de leer en 1 de Juan capítulo 3, cuando usted viola la ley moral de Dios, usted incurre en un pecado. Pero como el tatuaje no está estipulado ahí, y miren en el contexto que está utilizado, está hablándole Dios a todo un sinnúmero de prohibiciones y de cosas que le está haciendo el pueblo de Israel, porque estos muchachitos le encantaba estar enredándose con los pueblos paganos y terminaban adorando los dioses y las cosas y los paganos, las cosas paganas, y eso es lo que Dios no quería. Y le estaba diciendo en el Levítico 19:28, no se hagan corte ni marca en el cuerpo por causa de un muerto, no me van a idolatrar a nadie porque yo soy el Señor. Dios es un Dios celoso, de eso es lo que se está hablando, hermano. Lo que Dios sí está prohibiendo al pueblo es que no imiten los actos paganos, tales como cortarse el cuerpo, hacerse tatuajes para recordar a los muertos o como actos de idolatría. Es por eso que el final del texto dice: yo soy Señor, y lo voy a volver a repetir, y dice: yo soy el Señor, porque Dios es un Dios celoso. Y no puede haber otros dioses. Y tú no puedes estar adorando un Dios por encima de él. Porque por encima de Dios no hay nadie, hermano. Entonces, como Dios prohíbe la idolatría en sus mandamientos, y este sí está en su ley moral. ¿Ve? Escuchen bien, porque ¿saben cuál es el segundo mandamiento? Y si usted o la persona que se hace un tatuaje con estos fines, entonces ya está violando uno de los mandamientos. Y se convierte en pecado porque usted se hizo un tatuaje en forma de idolatría, porque usted lo hizo porque yo me acuerdo de mi nene y yo sigo amando a mi nene y Dios me ama y yo quiero ver a mi nene y 20,000 cosas, y usted se olvida de Dios por estar poniendo su mirada en lo que no tiene que estar mirándola. Pero para poder entender mejor Levítico 19:28, vamos a hacer algo de hermenéutica y vamos al libro de Éxodo capítulo 20 y los versículos 4 al 5. Éxodo capítulo 20, 4 al 5. Y dicen allí: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Y el 5 dice: no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Alabado sea Dios. ¿Está hablando ahí de qué? De idolatría. Si tú te haces una marca
porque se murió un familiar tuyo y tú no quieres acordar de ese familiar, tú no estás honrando a Dios, tú estás honrando a tu familiar y también estás honrándote a ti mismo porque no puedes vivir quizás sin esa persona. Pero si tú entregaras tu vida a Cristo, Cristo te daría la fortaleza necesaria para que tú pudieras superar eso, porque eso es un acto de ley de vida para todos y cada uno de nosotros. Y no me lo tomen a mal, no es que yo sea una persona insensible, porque yo he perdido seres queridos y yo no tengo ni padre ni madre, los perdí ambos. 1 o 3 años después del otro. Y aquí estoy. Que si duele, que si a la familia le llega, claro que sí. Pero yo no me voy a hacer un tatuaje en el pecho uno que diga Margarita y Don Justo. ¿Me entiendes? Jamás en la vida. Ellos murieron, gloria a Dios, murieron en el Señor. Y yo espero verlos cuando Cristo venga a buscar su pueblo, porque yo sigo trabajando para tratar de llegar a la Canaán celestial. ¿Y por qué digo tratar? Porque la palabra me dice que el que cree que esté firme viene que no caiga. Y yo puedo estar hablando con usted hoy aquí y 5 minutos después puedo caer. Porque yo soy un pecador al igual que el que me está escuchando. Y por tal razón yo tengo que aprender a no malinterpretar la Biblia para que yo no caiga en el pecado de estar sacando las cosas de Dios fuera de contexto. Y eso se llama coger el nombre de Dios en vano. Y dice eso en su ley moral. Si tomas el nombre de Dios en vano, es un pecado. Y cuando usted lleva algo de la palabra que no es correcto, es un pecado. Porque usted está representando a Dios equivocadamente. ¿Ve? Ahora, aquí como en el Levítico 19:28 hay una prohibición de parte de Dios hacia algo. Y en este caso se está utilizando el versículo 4 que acabamos de leer, donde prohíbe las imágenes o semejanzas algunas de cosas que están arriba en el cielo, así como bajo la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Te está diciendo, Levítico 28, si tú te me haces una marca para acordarte de un ser querido, de un muerto, entonces tú estás haciéndote una imagen de algo que está bajo la tierra. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere la atención toda para Él. Ahora, ¿en qué sentido estos textos nos enseñan sobre esta prohibición de Dios hace? Claramente podemos ver que dice, no te inclinarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios fuerte y celoso. Cuando tú hiciste el tatuaje por un muerto, tú te estás inclinando a ese muerto y lo estás honrando con ese tatuaje. Y eso no es honrar a Dios. Y de eso es lo que se trata. Porque Dios no quiere la idolatría. Pero en ningún momento ese versículo está diciendo que usted no se puede hacer un tatuaje. Y voy a llegar ya mismo porque ya veo que hay un montón de gente que está desesperadita brincándome con 1 Corintios 6:19. Pero ese es otro que lo han sacado fuera de contexto. ¿Ve? Entonces podemos ver que Dios es claro. Él prohíbe el uso o la creación de imágenes para adorarlas. Es por tal razón que cuando utilizamos una cruz o una imagen en una paloma como símbolo y no como objeto de idolatría, no estamos pecando. Usted, allá me imagino que está el montón de allá, pero tú eres loco. Si estás diciendo Dios que no hagas imagen, sí, pero la imagen simboliza, eso es un símbolo. Mira, un símbolo de una paloma, mira una paloma por donde va. Pero yo no la estoy idolatrando, yo lo veo como un símbolo de lo que es, lo que representa, no es algo que yo voy a idolatrar. Y de eso es lo que se trata Levítico 19:28, que Dios te está diciendo, no te hagas una marca, porque una vez tú te haces una marca por un muerto, un familiar tuyo, puedes venerar hasta un caballo si tú te quieres, usted está dándole honra con esa marca. Y eso es lo que Dios no quiere que usted haga. Pero si yo cojo el símbolo, óigame, entonces digan, le voy a hacer una pregunta, se lo voy a poner bien sencillo. Todos los que son bien patriotas con su país y usted anda con su bandera, ¿qué es la bandera? El símbolo de su país, de su constitución. ¿Me entiende? Entonces, pues no podremos usar una bandera en ningún lado y mucho menos la podemos poner en la iglesia. Y todos los que vivimos en Estados Unidos sabemos que dentro de las iglesias está la bandera americana y la bandera de la iglesia, si la iglesia tiene algún color, algún representativo. Eso está ahí, pero la bandera está ahí. Pero como eso es idolatría, pues tenemos que sacarla entonces y no podemos usar bandera. ¿Y cuál de ustedes no tiene una bandera, ya bien sea en su carro, en una foto, que la ponen en Facebook a granel con 20,000 comentarios de sus países? Porque usted lo está viendo como lo que es un símbolo de su país. Usted no está idolatrando la bandera. Ahora, el día que usted se postre hacia la bandera y esa bandera sea primera que Dios, entonces ya usted cayó en pecado, porque entonces usted está en idolatría. ¿Ve? Y de eso es lo que está hablando Dios. Acuérdate que el símbolo señala algún recuerdo. La idolatría es postrarnos ante cualquier cosa y adorarle como nuestro Dios y no el verdadero Dios. Es todo aquello que anteponemos sobre Dios y sus cosas. Y Levítico 28 está diciendo, si tú te haces una marca por un muerto, estás anteponiendo a Dios porque le estás dando honra a ese muerto y te vas a estar acordando de ese muerto cada vez que te vea la marca. Así que yo soy Jehová, termina el versículo, porque a Dios no le agrada la idolatría.
Este es el caso de Levítico 19 y 28. Dios no está prohibiendo el uso de cualquier tipo de tatuaje. Lo que Dios sí está prohibiendo el uso de un tatuaje como con fin idólatra. Esa es la forma en que Dios lo está prohibiendo. Ahora que les he aclarado un poco sobre el versículo 28 de Levítico 19, vamos para el segundo texto bíblico porque se están explotando aquí esta gente. El segundo texto bíblico de los favoritos, de los pastores bien favoritos que catalogan el uso de los tatuajes como un pecado. Primero usan Levítico 28 y después vienen a fortalecerlo, según ellos, con el 1 Corintios capítulo 6 y el versículo 19. Dice allí la Nueva Versión Internacional: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Palabra de Dios. Pero ahora se lo voy a leer de la Reina Valera el 60. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Palabra de Dios. Mire lo que está diciendo ahí. Y cuando usted lee el versículo de primera entrada, vamos a ir a Levítico 19, 28. No te hagas marca porque los muertos. Y eso va atado con 1 Corintios 6, 19, porque dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo y tú no te lo puedes dañar con una marca. Ese es lo favorito de los pastores. Pero ahora yo le voy a tumbar su teología. Cuando leemos todo el capítulo 6 completo, podemos ver de lo que Pablo está hablando es sobre la inmoralidad sexual, hermanos. Está hablando de la inmoralidad sexual. Y cuando leemos este versículo en su correcto contexto, podemos entender que Pablo lo que está queriendo decir ahí, no debemos contaminar nuestros cuerpos con los actos sexuales inmorales, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Eso es lo que está hablando Pablo ahí. Pablo no está hablando, no sé, ese es el contexto de lo que él está hablando. Ahora bien, escuchen bien, hermano, y no me tomen a mal, porque yo soy un cristiano de línea. Yo creo en mi Dios y yo creo en la palabra de Dios. Lo que yo no creo es estar sacando los versículos y la palabra de Dios fuera de contexto para acomodarlo, para yo estar tirándole chifletas y criticando a la gente y haciéndome el más que me sé. Eso a Dios no le agrada. El único que tiene la sabiduría aquí es Dios, y Dios se la da a quien Él quiere y nos la da a todos nosotros si se la pedimos. Pero si Dios sabe que usted va a coger la palabra de Dios para estar tergiversándola y estar llevando cosas que no son de su palabra, créame que no le va a llegar. No le va a llegar, hermano, porque Dios lo va a proteger a usted de que usted se pierda por estar cogiendo el nombre de Dios en vano. Así que este pasaje no tiene nada que ver en lo absoluto con el uso del tatuaje, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora le voy a decir algo. El concepto es correcto. Le voy a decir que es correcto. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero no lo saquemos fuera de contexto, porque de eso no es lo que está hablando Pablo. El uso de los tatuajes como algo simbólico o artístico corresponde a la elección de cada individuo que no crea o que crea en Dios. Si usted no le gusta o no desea tener uno, pues no lo haga. Pero si lo desea tener o ya lo tiene pues pensado o lo tuvo ya cuando llegó a la iglesia, pues mire, esa fue su elección, hermano. Es que nos olvidamos que nosotros tenemos un libre albedrío, y lo voy a decir más porque es que están explotándose ahí. Yo sé a lo que me quieren llevar y yo los voy a llevar a ustedes ahí en esta conversación claramente para que lo entiendan, porque usted estará pensando, pero es que tú estás diciendo que se vayan a hacer tatuajes porque la Biblia dice que no es pecado. Yo no, ni Edwin ni yo nos paramos detrás de estos micrófonos para decirle a usted lo que usted tiene que hacer. Exacto, y voy a interrumpir un poco. El hecho de que nosotros estamos llevando el tema de que los tatuajes no son bíblicamente castigados ni rompe la ley moral de Dios, no significa de que todavía se estipula la ley dentro de la familia, donde usted como padre o madre tiene el derecho y la patria potestad de decirle a su hijo, no puedes hacer esto, o llevarlos o encaminarlos a que tomen decisiones correctas. Nosotros no estamos diciendo, y vuelvo y repito, nadie aquí está diciendo salga corriendo ahora mismo y vaya y hágase una marca en el cuerpo. Para nada, Edwin, para nada. De hecho, mira, el que la Biblia no prohíba el uso de los tatuajes, primero, no queremos que se nos malinterprete y piensen o digan que nosotros en buscando la verdad estamos apoyando o incitando que usted se vaya y se haga un tatuaje. Si usted hace eso, usted es un falso y un mentiroso. Tampoco significa que podemos hacer realmente todo lo que querramos con nuestro cuerpo. Ahora se pusieron un poquito en baja. En la Biblia Dios ha establecido una regla para nosotros los cristianos y nuestra libertad cristiana. ¿Ve?
Dios ha establecido una regla para todo lo que no aparece en la ley moral de Dios, pero aparecen otros versículos que te llevan a pensar, ¿ve?, en lo que vas a hacer. Porque si bien es cierto que no es pecado, pero hay otras cosas que nosotros tenemos que tomar en consideración. Romanos 14, capítulo completo, 1 Corintios 6, 12 al 19, 1 Corintios capítulo 8, 1 Corintios capítulo 10, y todo lo que Dios no prohíbe debe estar regido por, voy ahora, lo que dice en 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 al 32. Voy a repetirlo, 1 Corintios capítulo 10, versículos 31 y 32, y dice el 31, sí, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Reina Valera del 60, el 31, Nueva Versión Internacional. E incluso, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. No hagan tropezar a nadie, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Palabra de Dios. Si en nuestra libertad cristiana hacemos las cosas buscando nuestra propia gloria y no la de Dios, entonces ya estamos pecando, hermano. ¿Se fijan que yo los iba a llevar ahí? Ahora, pero ¿cómo definimos hacer algo para la gloria de Dios? Sencillo. Si en estos momentos usted como cristiano allá afuera está contemplando la idea de hacerse un tatuaje, lo primero que debe hacer es ir a la palabra de Dios y contemplar qué dice sobre esos asuntos, la palabra de Dios, si lo prohíbe o no. Y un buen lugar para comenzar es leyendo cuidadosamente estos capítulos y libros que les mencioné. Romanos 14 completo, 1 Corintios 6, 12 al 19, 1 Corintios capítulo 8 y 1 Corintios capítulo 10. Ahora, en estos textos bíblicos ahí que les acabo de mencionar, en esos libros, podemos encontrar 4 principios que son importantes, ¿ok? Y los tengo que mencionar. ¿Ve? Ahora hay unos cuantos contentos. Espérate, primero dijo que no era pecado, que se podían utilizar, que me vino a regañar porque yo saqué 2 versículos fuera de contexto, pero ahora me está diciendo, pero ahora te estás retratando porque tú estás diciendo que no es pecado, ahora estás diciendo que no, yo sigo manteniéndome lo mismo, no es pecado. Lo que estoy diciendo es que antes de hacértelo, hay 4 consideraciones que tú debes tomar. Número 1, el cristiano vive para Cristo, no para sí mismo, Romanos 14, 8. Número 2, tener amor hacia los débiles en la fe, Romanos 14, 15. Porque cuando usted lo hace, el que es débil, dice, pues si él se lo hizo, pues se puede hacer. Yo tenía mi duda y ahí se lo hace. La libertad cristiana no debe ser un obstáculo para la predicación del evangelio. 1 Corintios capítulo 10, 33, y ahí voy a parar unos segundos. ¿Por qué no debe ser un obstáculo? Porque para muchos, y todo el que tiene tatuaje, no me vayan a malinterpretar, porque vuelvo y les repito, yo le estoy diciendo a ustedes que lo que ustedes han hecho no es un pecado, como están diciendo los pastores por ahí. No es un pecado porque no está estipulado en la palabra de Dios, en su ley moral. Pero sí hay unos estándares que Dios quiere que nosotros tengamos como cristianos. Y cuando hablé de la libertad cristiana, que no debe ser un obstáculo para la predicación, es que cuando usted tiene tatuajes y usted va con una camisa de manguillo y va a un lugar y va a predicar, ¿usted le van a escuchar? No. ¿Por qué no te van a escuchar, hermano? Porque ya el prejuicio hacia los tatuajes está hecho. Y lo primero que va a decir, ¿pero qué me puede venir a decir ese a mí? No, y después te atreves a ir a predicar de Levítico 19, 28 y lo saca fuera de contexto. Quiere decir, ¿pero de qué tú me estás hablando si tú estás lleno de tatuajes? ¿Ves? Así que nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Romanos 14, 23. Porque si yo por fe sé que me puedo hacer el tatuaje, pero no lo voy a hacer porque yo tengo fe en Dios, pues gloria a Dios porque no lo hiciste. Porque tú tienes que pensar que agrada a Dios. Ok, tú tienes que pensar que glorifica a Dios. ¿El tatuaje glorifica a Dios? No, te glorifica a ti. Perfecto, pero ¿te lo estás haciendo en memoria de un muerto? No, no me lo estoy haciendo en memoria de un muerto. Por tal razón no es una marca de símbolo de idolatría, porque no estoy idolatrando a nadie. Simplemente me gustó por el arte. Perfecto, pues entonces, si tú te lo quieres hacer, pues ten fe que lo que tú vas a hacer es correcto para ti y vete a hártelo.
¿Ve? Ahora, si tú pensaste, no glorifica a Dios en nada, pero como no me lo prohíbe y yo me lo quiero hacer porque no estoy pensando en nada malo y usted se lo fue y se lo hizo, pues ya eso es asunto de usted. ¿Ve? Pero por eso es que te trae estas cuatro cosas importantes, estos 4 principios que nosotros los cristianos debemos tomar en consideración. Glorifica esto a Dios. ¿Ve? Tenemos amor por el débil, porque a lo mejor el que está débil en la fe en la iglesia te vio llegar con el tatuaje. Pues yo me voy a hacer uno, pero entonces él lo toma mal. ¿Ve? Me va a servir de obstáculo cuando yo vaya a predicar en algún lado. ¿Ve? Tengo fe de lo que yo voy a hacer es correcto y no es pecado. ¿Ve? Ya te dije y ya lo establecimos. Y usted puede comunicarse conmigo y nos podemos sentar y estamos todo un día, si usted quiere, estudiando Levítico 19 y Primera de Corintios, capítulo 6. Pero ya usted sabe que está establecido de que eso no es un pecado. Dejen de estar diciendo que el que tiene pecado, hacerse un tatuaje es un pecado, porque no lo estipula la Biblia. Ya estipulamos lo que es un pecado. Un pecado es que violación de la ley moral de Dios. ¿Dónde dice la ley moral de Dios que usted no se puede hacer un tatuaje? En ningún lado. Pero también les estoy diciendo que hay 4 cosas que el cristiano debe considerar dentro de lo que tú vas a hacer en tu libertad cristiana por el mero hecho de que no está estipulado o no hay una prohibición, porque la Biblia no es ambigua como muchas personas piensan. Dios no te está diciendo no te hagas un tatuaje, porque yo te estoy prohibiendo que lo hagas en una forma de idolatría. Ahora, tú te lo quieres hacer, mi hermano, toma esto en consideración y tú decides. Ahora, si tú te lo quieres hacer, pues esa es tu prerrogativa, porque tú lo tomaste, pero no puedes permitir que ningún hermano o hermana en la iglesia te venga a decir a ti que eso es un pecado y te vas a ir al infierno. Porque lo primero que ya establecimos que el infierno no existe. Porque ya hablamos sobre eso. Si quieren pueden ir a los programas trazados o vayan a YouTube y ahí están los episodios y los pueden ver. Si lo necesitan, escríbanme, yo les dejo un link y lo pueden escuchar. Porque hasta eso han sacado fuera de contexto. Cosas que Cristo usaba como metáfora. Cristo dijo que hay un infierno, un lago de fuego. Sí, habla de un lago de fuego. Pero allí no hay nadie abajo en el infierno quemándose eternamente. Eso no es cierto. Y ya establecimos en programa, no el pasado, el antes del pasado, que el que muere no va a ningún cielo nada. Usted está en la tumba esperando a que Cristo regrese y lo va a levantar usted si usted se salvó y se va a reunir con Él en las nubes para su gloria y para su honra y vas a ser transformado si moriste en Cristo. Si no, ahí te vas a quedar porque después va a venir para la segunda resurrección, como dice la palabra, para ser juzgado. ¿Ve? Pero eso no es ahora y ese no es el tema de hoy. Así que hemos aprendido hoy que a la luz de la Biblia, que no hay prohibición alguna sobre el uso de tatuajes en ningún lugar de la Biblia. Pero también hemos aprendido sobre 4 principios que sí están en la Biblia y que debemos tomar en consideración al momento de pensar en colocarnos un tatuaje. Si usted es una persona cristiana, y tengo que hablarle de cristianos porque esto está dirigido a ustedes, porque hay muchos cristianos que tienen una polémica, Edwin, con este asunto. No, de hecho, y eso lo acabo al principio del programa, esa polémica yo sabía que existía, pero a mí se me hizo presente, se me hizo una realidad. En el momento que me bautizo, o sea, es increíble y se cae de la mata que yo me bautizo en tu iglesia como cristiano, aceptando a Cristo, pero aún el prejuicio continúa de que sigo siendo un matón, un vendedor de drogas y sabrá Dios qué más. Ay, sí, mi hermano, yo te digo que somos algo serio. Somos algo serio. Mira, el cristiano, número 1, vive para Cristo, no para sí mismo. Debemos hacernos esta pregunta. ¿Puedo hacerme un tatuaje y a la vez honrar a Cristo con mi cuerpo? Romanos 14:8. Si tú entiendes que sí, no es una prohibición como pecado, pues fíjatela. Ten esa fe de que lo que tú estás haciendo está correcto, siempre y cuando no lo vayas a hacer con fines de idolatría. Pero si tú entiendes que tú no estás honrando a Cristo con hacer eso en tu cuerpo, pues no lo hagas. Pero tampoco me vengan a sacar 1 Corintios 6 fuera de contexto y decir, no, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Sí, es correcto, es muy bonito y es muy cierto. Pero ese no es el contexto de lo que se estaba hablando en ese capítulo 6. Ya les dije que Pablo estaba hablando de la inmoralidad sexual. ¿Ves? Segundo, tener amor hacia los débiles en la fe. Preguntémonos lo siguiente: ¿es un pecado abusar de mi libertad cristiana provocando que el hermano más débil peque por mi causa? Romanos 14:15, búsquelo allí, hermano. Número 3, la libertad cristiana no debe ser un obstáculo para la predicación del evangelio. Volvamos a hacernos otra pregunta. ¿El tener parte de mi cuerpo tatuado me cerrará puertas para poder ir a predicar o evangelizar en el entorno social donde Dios me ha puesto?
Vayan a 1 Corintios capítulo 10, versículo 33 y léanlo allí. Porque el asunto aquí es que como ya hay tanto prejuicio y ya en las iglesias han abusado demasiado de Levíticos 19, 28 y lo han sacado fuera de contexto, que ya todo el mundo que te ve con un tatuaje, ese no lo puede poner en el púlpito. Ese no está bien con Dios, tiene tatuaje. De verdad, ¿sabemos nosotros cuál es la relación espiritual de él con Cristo? Mire, hermano, que el que lo está criticando, lo más seguro está peor que él. Y quizás él no está tan mal tampoco. Así que dejemos de estar criticando, porque no acabamos de entender que un pecador no puede estar juzgando a otro pecador. Quien nos juzga a nosotros es Cristo. Y Él intercede por ti. Pero nosotros no somos quienes para ir a criticar a nadie porque somos pecadores. Estamos en igual condición. En muchos programas lo he dicho. Si usted se robó un centavo, se robó 1 millón, el concepto es robo, es pecado. ¿Ve? Así que si yo bebo y usted se mete droga, ambas cosas están mal. Y la Biblia no habla de eso. Cuidado. La Biblia habla de la borrachera, pero ¿dónde la Biblia habla de droga? Y sabemos que las drogas son dañinas, son malas, pero entonces las drogas caen en este renglón. Tenemos que ir a buscar estas 4 cosas. ¿Glorifica esto a Dios el que yo me meta droga cuando yo digo que yo vivo para Cristo? Yo tengo que velar por el débil para que no me caiga en la droga, porque es débil en la fe. ¿Ya? Y yo, si es un obstáculo meterme droga para ir a predicar, seguro que sí, pues entonces no te la metas. ¿Ve? Pero no podemos evitar o pasar por alto los prejuicios que existen hoy hacia las personas que por las razones que sean llevan u utilizan tatuajes en su cuerpo. Por lo general son tildados de delincuentes, paganos y hasta anticristo. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Si tomamos una decisión dudando sobre la misma o sobre lo que Dios quiere de nosotros, entonces con mucha seguridad, hermano, como dice Romanos 14, 23, vamos a estar pecando. Vamos a estar pecando. Nuevamente, y los quiero ir dejando con esto ya, la decisión de colocarse un tatuaje es simple y sencillamente suya y no nuestra ni de la opinión de otro, y mucho menos bajo la mala interpretación de textos bíblicos que realmente no hacen alusión a su prohibición en el contexto que hemos estado hablando en esta noche. Usted puede ser que alguien lo esté criticando porque la opinión de otro que no lo tiene, pueden haber varias razones. En su opinión están correctos, pues te lo va a criticar. Y va a buscar una forma de cómo justificarlo en la Biblia, ¿ves? O porque a él no le gusta, o porque tuvo una mala experiencia, o porque quizá por envidia y no tiene chavo para hacérselo, porque los tatuajes son caros, ¿me entiendes? Pero es así. Sí, pero no podemos decir que la Biblia dice que eso es un pecado. Pecado es todo aquello que viola la ley moral de Dios, y ellos no están ahí. Ahora, vuelvo y le repito porque sé que habían un montón ahí a punto de explotar, hermanos. Sí, Señor. La Biblia no prohíbe los tatuajes y les he mostrado que Levítico 19, 28 está sacado fuera de contexto, porque Dios de lo que estaba hablando ahí era de idolatría. Está sacado fuera de contexto cuando nosotros hablamos de 1 Corintios 6, 19, porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. El cuerpo es templo del Espíritu Santo y gloria a Dios porque eso es cierto y yo lo reafirmo. Pero ese no era el contexto de lo que estaba hablando Pablo. Pablo estaba hablando de la inmoralidad sexual en todo el capítulo 6 y estaba hablando sobre eso. ¿Ve? Entonces, no coja Levíticos 28, 19, 28, porque habla de que no te hagas rasguño ni marca por un muerto, porque ya te estoy diciendo que eso es una idolatría, pero no ven a empatarlo a decir, eso es un tatuaje, Dios te dijo que no te lo hagas, y acá decir, y acuérdate que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, está fallando 2 veces. Mentira el diablo. Usted está sacando los versículos fuera de contexto. Diga las cosas como son. Dios nos dio un libre albedrío. Todo lo que no está en la ley moral, les acabo de ilustrar ahora mismo que nosotros tenemos cuatro principios como cristianos que tenemos que tomar en cuenta antes de hacer algo que no está estipulado como pecado. ¿Glorifica a Dios lo que nos queremos hacer? ¿Podremos nosotros hacer flaquear al débil en la fe? ¿En mi libertad cristiana será un obstáculo para mí ir a predicar todo lleno de tatuajes en algún lugar? Lo que yo estoy haciendo, ¿tengo fe o no tengo fe de lo que voy a hacer? Cuando usted toma esas cosas en consideración, entonces usted decide si usted se lo va a hacer o no. Y si usted se lo hizo, pues mire, bien por usted porque usted lo quiere hacer. Yo en lo personal no tengo ninguno. Edwin está lleno. ¿Ve? Y a Edwin lo han tildado en nuestra iglesia de lo que él dijo ahorita. De pillo, de maleante, de matón, de persona que tira droga. Un mal concepto porque han escuchado por años sacando fuera de contexto versículos bíblicos de la palabra de Dios. Cuando que eso no es un pecado en la Biblia. Lo que tenemos que considerar es cuando vayamos a hacer, y esto es un consejo
sabio para todos y cada uno de los que me están escuchando. Y yo no soy ningún sabio, el de la sabiduría es Dios. Y lo voy a decir porque Dios me lo está presentando así ahora mismo, porque yo siento el Espíritu Santo aquí alrededor de nosotros en este trabajo que estamos haciendo. Cuando usted vaya a hacer algo en su libertad cristiana que no esté estipulado en la Biblia como un pecado, usted vaya a su razonamiento, vaya a su espiritualidad y consulte con la palabra y hágase la pregunta: lo que yo me voy a hacer, aunque no está prohibido, ¿glorifica a Dios? Si no te glorifica a Dios, no lo haga. Pero si tú lo quieres hacer, pues eso fue tu decisión. Pero que el hermano no venga a decir: eso es pecado, te vas a perder. Te vas a perder tú por estar sacando fuera de contexto la palabra de Dios, porque eso es coger el nombre de Dios en vano. Lo dice Pablo. ¿Ves? Así que tenemos que tener mucho cuidado, hermano. Y quiero volver a reiterar, porque el hermano Edwin va a cerrar y voy a cerrar con una oración para todos nosotros. El hermano Edwin y su hermano Gelson, que les están hablando, en ningún momento, bajo ningún concepto, estamos diciendo o incitando a que usted se puede ir a hacer un tatuaje. Lo que estamos aquí haciendo es tomando un tema porque se ha sacado fuera de contexto. Hoy día los tatuajes brillan por todos los lugares, donde quiera, en las altas esferas del gobierno. Y tenemos hermanos que predican con sus tatuajes en los púlpitos porque llegaron a la iglesia y Cristo los perdonó y los renovó, pero ya los tenía y no se los puede quitar porque le cuesta quizás un montón de dinero. Ahora, tú lo vas a marginar en la iglesia y no le vas a dar oportunidad porque llegó con un tatuaje. Pues entonces tú eres el que está juzgando. Y la palabra dice que con la palabra que juzguemos, con la vara que juzguemos, vamos a ser juzgados y más. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros hacemos. No saquemos la palabra de Dios fuera de contexto, hermano. Vamos a ver las cosas como Dios dice, como Dios las dejó estipuladas para nosotros. Si tú entiendes que para ti se ajustaba porque hablaba de marca, perfecto, lo pudiste haber entendido así. Pero dedícate a estudiar todo el capítulo para ver de qué se está hablando y cuál es el contexto de ese versículo antes de que tú lo vengas a usar de ejemplo para una cosa. Porque te vas a sentar o te vas a parar en un púlpito a predicar y va a estar esta persona sentada en la iglesia, cualquiera que sea, va a estar tomando nota y cuando se acabe el culto te va a llamar y te dice: eso no es lo que estaba hablando ahí. Eso es, este que está aquí lo ha hecho, hermano. Y mi esposa le puede decir que yo me siento, miren, a tomar nota. Y cualquier cosa que aquel predicador dice que no. Yo no voy a interrumpir la palabra porque jamás. Porque aunque él esté diciendo un disparate, la palabra de Dios nunca retorna vacía y regresa con el propósito para el cual Dios le envió. Alabado sea Dios. Yo no soy quien para hacer eso. Pero cuando él salga, lo voy a llamar aparte y le voy a decir: hermano, usted dijo esto, mire lo que dice la palabra. Y este es el contexto de esto. Y lo vamos a compartir. Tampoco es que yo voy a ir a amonestar y a estar regañando porque solo no soy yo. Yo no estoy llamado a amonestar a nadie como pecador. El único que me amonesta a mí, te amonesta a ti, es Cristo. Dejen de estar sacando Romanos 15, versículo 14 fuera de contexto. Estamos llamados a molestarnos unos a otros porque la palabra lo dijo Pablo. Fuera de contexto, eso no fue lo que dijo Pablo. De hecho, la palabra amonestar no está en la Biblia griega, no aparece. Dice instruir, porque todo el capítulo, desde el principio hasta el 16, está hablando de educación. Pero lo voy a dejar ahí porque ese es otro tema que lo voy a traer. ¿Ve? Porque estamos sacando la palabra de Dios fuera de contexto y estamos haciendo que hermanos se vayan de la iglesia. Porque cuando usted le lleva una palabra como esta: usted no se puede hacer tatuaje, usted tiene tatuaje, usted se va a perder. La persona que vino de visita se te fue. No la retuviste porque sacaste algo fuera de contexto y fue culpa tuya. Y la palabra me enseña a mí que el que se pierda por cuenta mía, Dios va a demandar su sangre de mí. Y por eso es que yo me cuido. Y por eso es que yo traigo estos temas tan controversiales con Edwin. Porque nadie los quiere hablar. Porque las iglesias se están perdiendo por no tener la palabra correcta, por no estudiar. Porque si en vez de estar perdiendo el tiempo trepados en un púlpito predicando y criticando a la gente y nos sentáramos todos en círculo en una iglesia a estudiar la palabra de Dios capítulo por capítulo, entre todos nos prepararíamos más y cuando salimos a la calle llevamos un evangelio correcto. Y las personas vienen a los pies de Cristo porque Cristo los va a traer. Pero cuando tenemos a alguien trepado en un púlpito criticando que si la falda, que si los pantalones, que si los tatuajes, que te vas a perder, que el homosexual, que el infierno, porque todos lo pagan con miedo. Y yo le he dicho a ustedes anteriormente que el miedo no es un disuasivo para traer a nadie a la iglesia, porque cuando se le fue el miedo, por ahí se te fue. Así que yo lo voy a dejar con Edwin para que Edwin cierre. Esta ha sido mi parte, ya luego regreso para entonces tener una oración para poder cerrar el programa. Bueno, hermanos, los voy a dejar con un pensamiento. Pues se le puede tomar como un pensamiento de reflexión y es lo siguiente. Durante los años se ha formalizado esta gran idea de que porque las personas tienen algún tipo de modificación en su cuerpo o tatuajes, no son dignos de tener una relación con Dios y tampoco la oportunidad de ser salvos, lo cual es totalmente erróneo y no se puede sostener bíblicamente.
El ser humano, especialmente el cristiano, se concentra en juzgar, marginar lo que ven con los ojos y no se toman el tiempo para conocer el corazón de las personas, que no tienen su misma apariencia, bienes materiales o simplemente no piensan igual que ellos. Debemos de dejar de buscar tanto la perfección como cristianos y concentrarnos en ser obedientes a la palabra de Dios, ya que ahí está la fuente de toda la verdad. Porque nadie, solamente Dios, sabe, y repito, lo que hay dentro de nuestros corazones. Somos seres que vivimos bajo la voluntad de Dios, porque Dios nos los permitió así. La vida y en el mundo, no todo lo que se encuentra en la vida y en el mundo lo lleva a la perdición. Somos el único ser el cual Dios nos dio uno de los regalos más hermosos en la vida, que es tener una conciencia viva y despierta. Y también nos dio el libre albedrío. Y también nos dejó reglas, como el hermano Gelson mencionó anteriormente, para que pudiéramos regir nuestras vidas cristianas cuando tiene que ver con estos temas y estas situaciones donde no se está corrompiendo la ley moral. Y como he dicho antes, Dios no obliga a nadie a servirle. Dios no obliga a nadie a que venga a sus pies. Y sí, hay un sinnúmero de escritos y pasajes en la Biblia que el hombre ha tomado fuera de contexto y los lleva a un punto de extremidad, ya sea por sus propias convicciones, opiniones, miedos o errores de su propio pasado. Y hay otros que utilizan la palabra de una manera egoísta y manipuladora para satisfacer su propio ego. Y como he dicho antes, no todo aquel que lleva una Biblia en la mano automáticamente lo hace un hombre o una mujer que busca de Dios o quiere tener una relación con Dios o quiere servirle o ser salvo. Pues puede ser que en ese momento esa persona se ve limpia, adinerada, con posesión social, pero esa persona tiene una necesidad y por eso viene a los pies de Cristo. Y luego cuando Dios permite ese milagro que tanto están buscando, se les olvida y solo vuelven a mencionar el nombre de Dios cuando es solamente para blasfemarlo. Sin embargo, la persona que usted ve por la calle que está llena de tatuajes o tal vez llena de pantallas, es un fiel creyente de la palabra, como lo soy yo que le hablo hoy. Una persona que quiere buscar su salvación, que sí quiere ser obediente a Dios, pero como estamos llenos de opiniones vacías y prejuicios, y nos sentimos con el derecho de pisotear a los demás, porque la clásica es que todo lo arreglamos con, pero la Biblia dice, eso es pecado, te vas al infierno. Eso nos da el derecho ignorantemente de sentirnos superiores, especialmente como cristianos. Tenemos que tomarnos el tiempo de conocer sin estar juzgando, como repito otra vez, por apariencia, clases sociales o económicas, porque la palabra no nos enseña eso. Si no cambiamos estos prejuicios vacíos, lo único que nos queda es seguir en el mismo círculo, donde nuestras iglesias van a seguir sufriendo y siendo menos y menos y menos las personas que asistan, porque aunque ellos conozcan y quieren conocer, o tal vez quieren regresar a los pies de nuevo de Cristo, tienen miedo a entrar otra vez al templo porque tienen miedo a ser marginados. Y para terminar, no quiera usted, pecador, al igual que lo soy yo, que lo es el hermano Gelson y todos los que nos escuchan, Señor, querer quitarle el trabajo a Dios y usted ser el ser que todo lo sabe y que todo lo puede juzgar, porque solamente Dios nos puede juzgar a nosotros. Porque recuérdense que la Biblia, la palabra de Dios lo dice claramente, que de la misma manera que usted juzgue, usted va a ser juzgado y hasta más allá. Y con estos hermanos, cierro el programa de hoy y los dejo con una oración de nuestro hermano Gelson. Sí, gracias, hermano. Una última palabra, y realmente quiero volver a hacer hincapié. No está estipulado como pecado, pero nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado. Sí, es muy cierto que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, y hay 4 cosas que les acabo de explicar, les acabo de mencionar 4 principios básicos para nosotros dentro de nuestra libertad cristiana que nosotros tenemos que tomar siempre en consideración. Todo aquello que no esté estipulado en la palabra de Dios como pecado, tenemos que tomar estos 4 aspectos en consideración. Glorifica a Dios lo que voy a hacer. Va a hacerle daño al hermano débil en la fe. Me va a obstaculizar en la obra que Dios me ha escogido hacer. Y si lo que yo voy a hacer, lo voy a hacer por fe. Con eso lo quiero dejar. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo,
Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Queremos darte las gracias por tu misericordia y amor hacia nosotros, que somos una humanidad perdida y sumida en el pecado. Te damos gracias porque con ese amor que nos tiene, nos llena de su sabiduría para darnos entendimiento de tu palabra, para que podamos vivir una vida plena y en santidad para ti. Gracias porque nos arrojas luz, aún de aquellas cosas que desconocemos, pero que tú quieres no solo que comprendamos, sino que también las pongamos en práctica para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Con los dejamos, hermanos, pidiéndole que nos acompañen la semana que viene con otro programa más. Estaremos hablando, tomando la primera denominación, que vamos a estar hablando de nuestro tema, que ya hemos estado dándole mucha publicidad para que ustedes puedan entender de lo que se trata. Y vamos a estar hablando sobre las sextas. ¿Estás sirviendo en una sexta y no lo sabes? Con ese primer tema comenzamos con los mormones. Dios les bendiga. Que Dios le continúe bendiciendo. Será hasta la próxima. Su hermano en Cristo Gelson. Amén. Amén.